Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 8. Punto de vista en tercera persona. En algún lugar del norte. Roar. El sonido explosivo del rugido hizo que todos levantaran la vista instantáneamente, sobresaltados, mientras las personas fuera de las tiendas señalaban a la criatura alada que se acercaba al campamento, mientras que los que estaban dentro salían corriendo con miedo. Los gigantes, a pesar de ser cientos de ellos en un rincón del campamento, apuntaban al cielo como cualquier humano, mientras los mamuts, confinados en un rincón, comenzaban a agitarse ante la presencia de un poderoso depredador que, según sus instintos, podría incluso matarlos. ¿Qué es eso?, exclamó Luffy sorprendido, mientras Lucis permanecía a su lado con expresión de miedo mientras la criatura se acercaba al campamento. Sus enormes alas parecían levantar las tiendas en el borde del campamento, incluso a muchos metros de altura, mientras la criatura pasaba sobre sus cabezas, buscando algo con la mirada. Dio la vuelta al campamento hasta la mitad antes de darse la vuelta, avanzando hacia una de las crestas elevadas donde estaban apostados los centinelas, tomándolos por sorpresa mientras corrían. La criatura alada aterrizó con un ruido sordo que resonó en toda el área. ¿Qué es eso? Gallinero. Nadie sabía que era un dragón cuando subió a la cresta, con la mirada fija en el campamento. Tenía algunas heridas en el cuerpo, aún no curadas del todo, y parecía estar buscando a alguien. Todo el campamento estaba aterrorizado por la criatura, incluso los gigantes eran cautelosos, agarrando sus arcos gigantes en caso de que la criatura los atacara. Jon emergió de su tienda en ese momento, junto con los demás líderes, todos ellos mirando cautelosamente a la criatura desde la distancia, mientras ésta continuaba emitiendo un gruñido bajo, observando el campamento. Parece que ha llegado. ¿Qué quiere este dragón de mí ahora?, murmuró Jon mientras comenzaba a caminar hacia él. Jon, gritó Val mientras él la miraba con la mitad del rostro visible mientras corría hacia el dragón. Está bien. Ella está aquí por mí, dijo Jon mientras seguía caminando por el campamento, mientras la gente gritaba diversas preguntas sobre la criatura y por qué estaba allí. Jon ignoró las preguntas y siguió caminando unos minutos hasta que finalmente llegó al borde de ese lado del campamento, donde se había reunido una multitud. Disculpen, ya voy, dijo Jon simplemente, mientras se abría paso entre la multitud. La gente lo miraba con indignación antes de darse cuenta de quién era, cambiando rápidamente de expresión y abriéndole paso. Continuó abriéndose paso entre el grupo con ojos seguros, hasta que finalmente emergió. El dragón lo detectó rápidamente en el momento en que apareció a la vista y no le quitó los ojos de encima mientras continuaba caminando hacia la bestia alada, separándose del grupo. Val lo seguía de cerca, de pie al frente del grupo, observando a Jon acercarse a la criatura. ¿Era este el animal que mencionó haber encontrado en el norte? ¿Qué es esa cosa? No podía creer lo que veía. Una bestia al menos 5 veces más grande que un mamut adulto, con alas. Jon siguió caminando, mientras la gente comenzó a preguntarle qué estaba haciendo, siguiendo a Val, y de repente, la criatura tomó la iniciativa, comenzando a descender la cresta, moviéndose hacia Jon con ojos curiosos. ¿Qué es esto? ¿Qué quieres de mí?, preguntó Jon en la antigua lengua, mirando fijamente a la criatura. Solo emitió un suave sonido mientras se acercaba a él, deteniéndose a unos metros de distancia, estudiándolo con sus ojos rojos. Si mis compañeros de Esquirim vieran esta escena, estarían tosiendo sangre. Jon no pudo evitar pensar que, después de todo, él era el hombre que mató a Alduin, el devorador de mundos, y ahora estaba allí, en medio de una conexión con este dragón. Jon levantó la mano, esperando que el dragón lo tocara, imaginando que estaba allí por esa razón, y la dejó suspendida en el aire. En ese instante, el dragón le tocó la palma con el hocico, cerrando y abriendo los ojos al ver a Jon, mientras el aliento frío de la criatura lo envolvía. Jon dio una pequeña sonrisa mientras miraba a la criatura, experimentando algo que nunca antes había sentido, mientras Dragonborn y dragón parecían estar formando un vínculo sólido. La escena fue presenciada por todos en el campamento, y nadie podía decir exactamente qué estaba sucediendo, esperando que Jon se ocupara de la criatura. Los líderes también llegaron, expresando incredulidad, miedo y celos entre ellos, asegurándose de que ni Jon ni la criatura causaran daño alguno al campamento. Mientras Jon aún mantenía la palma extendida, la criatura finalmente comenzó a retroceder, alejándose unos pasos. Rugido, emitió un gruñido bajo, girándose de lado y extendiendo las alas. Jon sintió el viento que lo golpeaba directamente cuando una de las alas pasó sobre él.
Observó cómo la criatura despegaba, ganando altura y alejándose, y suspiró. Sigo sin entenderte, murmuró, viéndolo desaparecer en la distancia. Jon simplemente lo aceptó, sin nada más que hacer, y regresó al campamento. Mientras caminaba, notó que la multitud de la gente libre lo miraba de nuevo, como si fuera algo completamente distinto a un humano. Era cierto que era diferente, pero aún así lo encontraba algo ofensivo. Él simplemente negó con la cabeza y comenzó a caminar de regreso hacia la multitud, queriendo regresar con su grupo, mientras todos contenían la respiración un poco, todavía procesando lo que acababan de presenciar. ¿Estás bien? ¿Qué fue eso? ¿Qué era esa cosa? Val dio un paso adelante al ver a Jon acercarse, con la voz llena de asombro. Era la única allí, ya que Della no pudo venir debido al bebé que llevaba en el vientre, aunque Val había venido por Jon. Los líderes también se habían reunido para ver qué pasaba. Estoy bien. La encontré en el norte después de pasar por algunos problemas. Bueno, sobrevivimos juntos ya que estábamos rodeados de muertos, pero aún no sé qué le pasa a ese dragón. Por cierto, es un dragón, una criatura que los reyes del sur usaron para dominar los 7 reinos, dijo Jon, sin dejar de caminar. Val no supo qué decir al pasar junto a ella, y la multitud rápidamente le abrió paso, mirándolo con asombro y miedo. Incluso los líderes estaban impactados. Jon se preguntó si podría ser aún más impactante. Pero los ignoró a todos y se abrió paso entre la multitud, dirigiéndose a la tienda de Lucis, con ganas de continuar con sus tareas. Jon. Lucis apareció en medio del camino con su hermano, con expresión preocupada. Sabía que Jon había ido a ese lugar, al oír los comentarios de la gente, y había visto a la criatura alejarse volando, aunque no había visto a Jon tocándola. Era un dragón. No te preocupes, está conmigo, le aseguró Jon, deteniéndose al recordar algo crucial en ese momento. Todos a su alrededor seguían observándolo, y empezaron a circular susurros. La gente empezó a murmurar en voz baja, señalándolo y mirándolo fijamente. «Escúchenme todos», exclamó de repente, atrayendo la atención de todos. «Ese dragón está conmigo, y yo soy su Ark. Si alguien lo toca, habrá consecuencias, y no me importa de qué tribu seas ni si eres líder o no». Jon habló con firmeza, asegurándose de que su mensaje llegara incluso a los líderes. No sabía si había establecido plenamente una conexión de Wargo con el dragón, pero imaginaba que podría suceder dada su sangre mestiza. Lo dijo porque era un término común para describir a un familiar, y la gente simplemente asintió, sus palabras se extendieron por todo el campamento hasta donde su voz aún no había llegado. Encogiéndose de hombros, se acercó a Lucis, sin nada más que hacer. Su reunión había terminado con su mensaje sobre lo que vio en el norte y su plan de dirigirse al sur. A Jon le sorprendió que el dragón lo hubiera seguido hasta allí, aunque la naturaleza de su relación con la criatura seguía siendo un misterio. Pero Jon sabía que el dragón regresaría pronto, en los próximos días. «Laffy, vamos a entrenar», dijo Jon mientras regresaba junto al chico que estaba cerca de Lucis, ya que no había nada más que hacer el resto del día. Entrenaría como siempre, como si nada hubiera pasado. Laffy asintió sin decir nada y siguió a Jon de vuelta a su tienda. Lucis también lo siguió, vigilando la espalda de Jon, pero en silencio. El hecho de que la criatura se llamara dragón y las palabras de Jon se extendieron rápidamente por todo el campamento, y en poco tiempo, incluso los niños del bosque acudieron a él, curiosos, incapaces de creer que se había encontrado con un dragón adulto. Si Leaf y los demás preguntaban cómo, Jon se encogía de hombros, diciendo que era solo una coincidencia, aunque sentía que la llamada no se debía al hacha que había tomado, sino al dragón mismo. Quizás su sangre Targaryen tuviera algo que ver. Como no se trataba de un dragón Doba, lo mismo podría decirse de otra llamada débil del sur. La conexión era más débil, pero seguía presente. Jon no sabía cómo lidiar con ello en ese momento, así que simplemente se encogió de hombros. Su objetivo ahora era dirigirse a Invernalia, reunirse con su tío y luego encargarse de esa gente. Había decidido llevarlos más allá del muro, incluso si eso lo convertía en enemigo del norte. No sería la primera vez que Jon tomaba una decisión basada en principios que lo enfrentaba a los demás. «Más poder en tu ataque», gritó Jon al chico que había caído al suelo, observando su respiración agitada. El chico se puso de pie. «Más fuerte», repitió Jon. «Está bien», murmuró el chico. «Más fuerte». Una voz resonó en su mente, pero era solo un recuerdo de cuando Jon había estado en el lugar de Laffy. El muchacho atacó de nuevo, esta vez con un golpe más fuerte y agresivo, algo natural en ese pueblo. «Dije más fuerza, no que cambiaras por completo tu postura».
exclamó Jon, asestando un ligero golpe en la pierna del chico, que cayó de bruces contra la nieve. Con una mirada severa, Jon continuó. Peleando así, con demasiada agresividad, te expones fácilmente. En cuanto tu oponente esquive, con la postura completamente abierta, estás muerto. Recuérdalo. Mantén siempre la calma. Puede que no te guste, pero así es como lucha el sur, y así es como debes luchar, afirmó Jon. Pero no quiero pelear como un sureño. Se quejó el muchacho, arrodillándose. ¿No aprendes a luchar como ellos, o mueres a manos de ellos? La decisión es tuya, dijo Jon con severidad. ¿Cómo sabes que son más fuertes que nosotros? Preguntó el niño enojado. Porque lucho como ellos. Y podría derrotar fácilmente a una docena de ustedes a la vez sin ningún esfuerzo, respondió Jon, haciendo que el chico se callara. Al levantarse, otros grupos de adolescentes comenzaron a acercarse. Jon era muy consciente de su presencia. No les negaría entrenamiento, pero empezaron a hacerle preguntas sobre diversas cosas, y él simplemente negó con la cabeza. Si están aquí para entrenar, concéntrense en entrenar. No soy importante aquí, más allá de ser su maestro y darles algunos consejos hoy, así que aprovechenlo al máximo, dijo Jon, organizándolos para entrenar con espadas y escudos. Y así transcurrió el día. Al final, Ygritte apareció en la carpa haciendo preguntas, y Jon simplemente dio comentarios básicos sin revelar mucho. A la mañana siguiente, la mayoría de la gente se despertó con un fuerte rugido cuando el dragón blanco sobrevoló de nuevo el campamento, con una pequeña ballena atrapada en sus fauces. La sangre goteaba mientras el dragón pasaba volando, indicando que la presa había sido cazada recientemente. El dragón aterrizó de nuevo en la cresta y comenzó a devorar a su pequeña presa mientras observaba el campamento, buscando de nuevo a Jon. ¿Lo vas a tomar? Se escuchó una voz femenina a su lado. Puedo soportarlo, pero ¿y tú? Preguntó Jon, levantando una ceja. No soy buena con el arco. Se quejó. Fuiste tú quien me invitó a esta cacería. Al menos tienes que hacer algo con esta excusa para sacarme del campamento, habló Jon con calma, mirando al ciervo que tenían delante. No sé de qué estás hablando, murmuró tímidamente la mujer. Estás avergonzado. ¿Qué pasó con la temida Val? Jon levantó una ceja. Cállate, murmuró ella, tomando el arco y empezando a apuntar al ciervo, como Jon le había pedido, sin querer hablar más. Jon simplemente permaneció en silencio, observando con una pequeña sonrisa. Ella entrecerró los ojos mientras la flecha apuntaba al ciervo a 40 metros de distancia, mientras ellos estaban al menos a 3 kilómetros del campamento, solos en el bosque. Val estaba concentrada mientras se preparaba para liberar la flecha de su mano, a pesar de no estar acostumbrada a esta arma ya que normalmente manejaba una espada. Sin embargo, en ese momento, una repentina ráfaga de viento se apoderó de él, con grandes alas batiendo en el cielo, alertando al ciervo de inmediato. En un intento desesperado, Val disparó la flecha, pero solo alcanzó el tronco de un árbol, mientras el animal huía despavorido, más asustado por la criatura que se acercaba que por el intento de Val, pues incluso no vio dónde estaba el ciervo. Maldición, Jon, tu criatura asusta a todos en el bosque. Se quejó Val, intentando culpar al dragón de su fracaso, mientras Jon suspiraba, observando la masa blanca pasar sobre ellos, provocando otra ráfaga de viento al pasar, lo que hizo que el dracónido arqueara una ceja. Es ella. Murmuró Jon antes de ver a la enorme criatura descender y atrapar al pobre animal a 300 metros de distancia después de que éste corriera tan rápido como pudo, solo para ser aplastado por el dragón. ¿Pagó por el ciervo? ¿Es una competencia contigo o algo así? ¿O usaste tus poderes de wargo? Preguntó Val, asombrada, mientras el sonido de los árboles rompiéndose bajo el peso del dragón al aterrizar en medio del bosque resonaba con fuerza. No, no la controlé para eso. No tengo idea de qué está haciendo, comentó Jon, algo perdido, mientras el enorme dragón agarraba al ciervo con su boca desde la distancia, haciendo que Jon se preguntara si realmente intentaba competir con él. El dragón alzó el vuelo de nuevo con sus alas batiendo, acercándose a ellos antes de sobrevolar a Jon, quien lo miró fijamente a los ojos carmesí, preguntándose qué tramaba. El dragón, aún con el animal muerto en la boca, lo soltó, dejándolo caer hacia Jon, y el cadáver cayó al suelo cerca de ellos. Jon. Val. Ambos miraron fijamente al animal, ahora plagado de enormes agujeros en su cuerpo después de haber sido atrapado entre los dientes del dragón. Mientras Jon se rascaba la cabeza, Val no pudo contenerse. Ja 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 ja. Se echó a reír. ¿Qué fue eso? ¿Tu dragón intenta complacerte o algo así? Preguntó divertida.
No lo sé, murmuró Jon mientras observaba al dragón volar en círculos cerca de él, pero no se iba, siguiéndolo desde que salió del campamento. De cualquier manera, no estoy seguro de si podemos usar el ciervo, pero llevémonos su cuerpo, dijo Jon, acercándose al cadáver y guardándolo en su espacio dimensional. ¿Nos vamos? Preguntó ella mirándolo. Sí, pero busquemos un río o algo así, dijo él mientras ella asentía, y se dirigieron hacia un pequeño arroyo que Val conocía. Jon llenó su cantimplora mientras Val esperaba a su lado, pero también pudo sentir la intensa mirada de la mujer sobre él, suspirando mientras se volvía hacia ella con una sonrisa. No estarás pensando en bañarte, ¿verdad? Preguntó con calma. No es eso, murmuró. Entonces dígame, Lady Val, ¿por qué esa mirada? Preguntó, burlándose de ella. No soy una dama, Jon Nieve, murmuró con expresión insatisfecha. Pero podría convertirte en uno, dijo Jon, acercándose a ella. Era obvio por qué lo había llamado a cazar fuera del campamento esa mañana, así que Jon decidió tomar la iniciativa para terminar lo que habían empezado. Val no respondió, pareciendo no negar las palabras de Jon mientras se acercaba a ella, con ella manteniendo su mirada fija en él. Jon tampoco dijo nada más mientras la agarraba por la cintura y acercaba su rostro al suyo, sus labios se encontraron. Durante muchas semanas, Jon había deseado esto, pues ya había robado a 2 de las mujeres con las que estaba involucrado. Val sintió que Jon la agarraba mientras la apretaba contra un árbol cercano. Su cuerpo se calentaba al mirar a Jon con emoción, nerviosismo, anticipación y algo de miedo. Esta mezcla de emociones la hizo entregarse por completo a él mientras él se movía de sus labios a su cuello, provocando un gemido en la rubia. Se quedaron allí, sus labios apretándose contra los del otro un rato mientras sus lenguas se entrelazaban, antes de que Jon la bajara y empezara a bajarle los pantalones. A la rubia no pareció molestarle en absoluto, pero miró a Jon con nerviosismo, aunque su cuerpo parecía ansiarlo. La apretó contra el árbol, dejando su trasero expuesto, y Val empezó a sentir su tacto, haciéndola gemir, sorprendida por sensaciones que nunca antes había experimentado. Después de todo, nadie la había robado antes, lo cual la hacía feliz, porque no podía imaginar estar con nadie más que Jon en ese momento, mientras el sangre de dragón la preparaba para lo que estaba por venir. Sacó su pene y comenzó a alinearlo con su trasero después de arquear ligeramente su trasero, entrando con facilidad y siendo suave para que ella no sintiera demasiado dolor o incomodidad por la rotura de su himen. Y así, Jon empezó a moverse mientras Val gemía, mirándolo de reojo con cierto deseo. El sangre de dragón había robado a su tercera mujer entre el pueblo libre. Durante la siguiente docena de minutos, se quedaron allí, teniendo sexo en medio de la nieve, con Val presionada contra ese árbol, solo gimiendo mientras Jon se movía contra su coño, mientras el dragón continuaba dando vueltas al área. Solo 1 hora después, emprendieron el regreso al campamento, después de que Jon se asegurara de que Val no tuviera demasiados problemas. Ella ya podía caminar con normalidad, aunque aún sentía una intensa emoción. Su mirada brillaba al mirar a Jon, feliz por dentro por haber sido secuestrada y por sus emociones. ¿Cuándo te vas? Preguntó con cautela. Mañana, respondió Jon. ¿Puedo ir contigo? Preguntó ella, pero Jon negó con la cabeza. No, tendré que hacerlo solo, así será más rápido. Regresaré pronto, dijo Jon mientras caminaban de regreso al campamento. ¿De verdad lucharás por nosotros, Jon Nieve? Preguntó, mirándolo fijamente. Lo último que quería en ese momento era que Jon fuera su enemigo. Jon pareció leerle el pensamiento mientras sonreía sin mirarla, con la vista puesta en el frente. Tienes razón, parece que esta lucha necesitará a alguien que marque la diferencia, dijo Jon, convencido de que el pueblo libre no tenía la capacidad de derrotar a la Guardia de la Noche. Confiaré en tus palabras, murmuró. ¿Crees que te tiraría después de robarte? Preguntó Jon, burlándose de ella. Espero que no, Jon Snow, dijo ella mirándolo intensamente. ¿Pero me seguirías? ¿Aunque eso significara dejar este mundo? ¿Aunque eso significara dejar a tu hermana? Preguntó, aún inseguro del futuro que les aguardaba. No sabía si se quedaría allí o regresaría a Tamriel, si es que eso era posible. Yo iré contigo, vayas donde vayas. No fue una decisión fácil, pero ahora su vida estaba ligada a la del sangre de dragón, y ella estaría donde quiera que él fuera. Quería ir al sur con él, pero si él le decía que no podía, obedecería, esperando su regreso. Vuelve pronto, murmuró al final. Por supuesto, dijo Jon mientras regresaban al campamento. Creo que necesito dormir un poco, dijo al llegar al campamento y pararse frente a la tienda de ella, hablando con Jon antes de separarse.
Además, necesitas conseguirte una tienda, has robado 3 esposas, y creo que el hermano de Lucis puede quedarse solo. Creo que tienes razón, pero eso tendrá que esperar hasta que regrese, dijo, y ella asintió. Jon levantó la mano en ese momento, y el espacio se distorsionó. Una cosa más, creo que puedes con esto, dijo mientras el cadáver mordido por el dragón caía al suelo. De acuerdo, dijo, mirando al ciervo. No rechazaría la carne, sobre todo porque estaba escasa. Adiós, Val. Nos vemos luego, porque me voy pronto. Eso fue todo lo que Jon dijo antes de que ella asintiera, viéndolo marchar y pidiendo a algunos hombres de su tribu que se encargaran del animal muerto. Jon regresó a la tienda de Lucis y la encontró cosiendo ropa. Maldita sea, me acabas de recordar un par de cosas. Jon captó su atención con sus palabras, haciendo que sus ojos azules lo miraran con sorpresa. Necesito cambiarme de ropa, no puedo ir al sur vestido como un salvaje ni con el atuendo de la guardia de la noche, dijo, sabiendo que tendría que robarles a algunos plebeyos por el camino. ¿Has vuelto? Espero que la casa haya sido fructífera, dijo en tono suave, pues era la más tímida de las 3 mujeres con las que estaba involucrado. ¿Podrías decirlo? Y antes de que preguntes, sí, Val y yo, dijo Jon, sabiendo lo que ella ya sospechaba. Desde el principio, había existido una atracción entre él y Val, pero Lucis no podía evitarlo. Está bien, murmuró ella. En fin, tu hermano está con unos compañeros al otro lado del campamento. ¿Por qué no nos divertimos un rato? Dijo Jon, acercándose a ella con una mirada intensa. Enseguida ella empezó a abrirse a su tacto, como si su cuerpo respondiera automáticamente, ansiando su contacto de nuevo. Jon se quedó acostado con ella durante los siguientes minutos mientras tenían sexo hasta que finalmente se relajaron, acostados uno contra el otro debajo de la piel de animal que usaban como manta, con Jon manteniendo su cuerpo caliente. Apenas unos minutos después, empezó a oír a la gente gritar afuera, exclamando la palabra dragón después de que el campamento comprendiera su significado. Un instante después, algo gigante pasó sobre ellos. Jon suspiró al darse cuenta de que había regresado y probablemente estaba aterrizando en la colina cercana. Voy a verla, le dijo Jon a Lucis, quien parecía un poco cansado, pero asintió. La dejó en la cama, se vistió y salió a buscar al dragón. La gente ya se había acostumbrado a que el dragón usara esa colina del campamento como su propio nido. Sin embargo, al ver por primera vez su aliento gélido, creando un lecho de fragmentos de cristal a su alrededor antes de tumbarse, no pudieron evitar quedarse atónitos al descubrir que existía una criatura que podía respirar hielo. Incluso Jon, que ya había matado dragones de hielo, no pudo evitar sorprenderse con este. Después de todo, los dragones de Poniente y Valiria eran todos de fuego, pero este era todo lo contrario. Una especie jamás registrada en los libros de historia de este mundo. El dragón de hielo, además de ser mortal, capaz de congelar cualquier cosa que entrara en contacto con su hielo, también podía crear formas de hielo, como el pequeño nido al que Jon se acercaba en ese momento. Había un costado lleno de cadáveres, con solo huesos y sangre esparcidos cerca, mientras que el dragón se aseguraba de llevar allí a sus presas para comer. El pueblo libre tuvo que acostumbrarse tras observarlo a diario desde que se instaló allí, mientras que Jon también permaneció allí. Cada vez que Jon se iba, el dragón lo seguía, igual que ayer cuando Jon se fue con Val. Sus ojos carmesí observaban a Jon mientras se acercaba, pero no hizo nada más que observarlo un instante y luego volvió a colocar la cabeza sobre el hielo como si quisiera dormir. Jon suspiró y se acercó, sin inmutarse por el frío del nido al que entraba, deteniéndose frente al dragón. Este seguía cabizbajo, pero con un ojo abierto, observándolo. Era una extraña relación entre ellos, pero había una conexión, eso era seguro. Esa mañana, mientras dormía un poco más tarde, Jon comenzó a tener visiones de vuelo en el cielo, mientras una enorme sombra aparecía abajo con el sol de la mañana, lo que indicaba que estaba comenzando a entrar en la mente del dragón mientras hacía su primera comida del día. Bueno, niña, vine a avisarte que voy al sur. La pregunta es, ¿vienes conmigo? Preguntó Jon en la lengua antigua, analizando la reacción del dragón, que solo mantenía la mirada fija en Jon. Creo que sí. Incluso sería bueno contar con tu ayuda, pero no quiero que nadie te vea allí. Quiero que evites seguirme a donde vaya, especialmente en las ciudades y castillos a los que me acerque, manteniéndote a una distancia segura y oculta, fuera de la vista. Eso sin duda causaría un caos si te vieran. Jon habló con calma, mientras el dragón mantenía su reacción habitual. Lo único que hizo el dragón fue lanzar una ráfaga de niebla gélida frente a él. Supongo que lo tomaré como un sí, murmuró Jon, mirando al dragón con curiosidad.
Jon retrocedió con una sonrisa al ver a Val acercándose en ese momento, pero ella aún mantenía cierta distancia. El dragón levantó la cabeza hacia ella con una mirada desagradable, claramente disgustado por su presencia. Al dragón no le gustaba a nadie en el campamento, y solo permitía que Jon se acercara. Algunos expresaron claramente su descontento por tener a semejante criatura tan cerca del campamento, a veces incluso causando estragos al traer presas y dejar un reguero de sangre sobre ellas. Pero esta era una minoría. El dragón nunca había atacado a nadie allí, solo buscaba comida en el mar o el bosque. Jon también se aseguraba de que nadie lo atacara, sobre todo porque contaba con el apoyo de la mitad de los líderes. La otra mitad, aunque no veían con buenos ojos a la criatura ni a él, les temía. Val, cálmate, niña, dijo Jon por fin al dragón, dándole unas palmaditas en el cuello antes de alejarse, sabiendo que hoy abandonaría el campamento y emprendería su viaje a Invernalia. Jon caminó hacia Val, quien lo observaba fijamente. Ya se habían conocido ese mismo día cuando Jon fue a su tienda para consumar su matrimonio con su nueva esposa Lanza. Jon, mi hermana quiere hablar contigo, preguntó, y Jon asintió, dejando al dragón que aún mantenía sus ojos fijos en Val, advirtiéndole que no se acercara demasiado. ¿Estás celoso?, preguntó ella, un poco perdida, notando que al dragón aparentemente no le agradaba. Es una hembra. Este dragón es hembra, la corrigió Jon. Y creo que no le gusta a nadie, incluso conmigo, tenía sus reservas, añadió Jon. Val simplemente asintió mientras regresaban al campamento, entrando a la tienda de Della, la principal. Jon siguió a Val adentro, donde Della estaba sentada junto al fuego, comiendo un guiso caliente, probablemente de la carne que habían cazado ayer, o más bien, la que el dragón de Jon había atrapado y le había dado. Los miró con ojos serenos. Oí que Val los llevó de casa. Pero mencionó que tu dragón hizo eso por ustedes dos, empezó Della. Podrías decirlo. Después de todo, tu hermana no es muy buena con el arco y la flecha, dijo Jon sonriendo, mientras Val lo miraba con disgusto. Me imagino que sí. Val es más guerrera que cazadora, comentó Della antes de levantarse, con el vientre hinchado cada día. Dime, te he llamado para tener una conversación seria, después de todo, no quiero que mi hijo crezca sin un padre. Jon Nieve, ¿me garantizas que si vas al sur, el padre de mi hijo estará a salvo?, preguntó, mirándolo con más intensidad que de costumbre, quizá temerosa de que Jon consiguiera que capturaran a Mance o algo así, aunque Jon aún no lo conocía. Della estaba preocupada de que Jon pudiera causarle algún daño a su marido, a pesar de que Val afirmó firmemente que no lo haría, y aunque la propia Della favorecía a Jon entre los líderes a quienes no les agradaba mucho, no pudo evitar tener esta duda. No hay razón para eso. Ya dije que volveré antes de que notes que me he ido, respondió Jon, mientras Della asentía. Está bien, entonces confiaré en tus palabras, Jon Snow, murmuró al final, queriendo solo oírlo de su propia boca. Bueno, me voy ahora, dijo Jon, mientras Val asentía y miraba a su hermana. Lo acompañaré, dijo Val, mientras Della simplemente negaba con la cabeza, y luego Jon y Val abandonaron la tienda, dirigiéndose ahora al campamento de Karsi. Lo primero que hizo Jon fue ir a la tienda de la líder. Ella lo recibió en cuanto supo que estaba allí. Así que te diriges al sur. Bueno, no puedo decir que me alegro, pero aquí nadie puede detenerte, dijo Karsi. Después de todo, la presencia de Jon había sido favorable para ella y su tribu, y él evitaba que el campamento se volviera demasiado aburrido, ya que siempre parecían ocurrir cosas extrañas con él cerca. Sí, pero antes de que te des cuenta, volveré. Así que no te preocupes, dijo Jon con seguridad, y ella asintió. Salió de su tienda y se dirigió a la de Lucis. Ella lo recibió en la entrada. He preparado algunas cosas para ti, dijo mirándolo atentamente. Sabes que no necesito mucho, pero si has preparado algo, lo aceptaré con gusto, dijo Jon al entrar. Encontró una mochila de cuero llena de carne seca, fruta y ropa, la cual recogió y guardó en su espacio dimensional. Al fin y al cabo, no necesitaba llevar bolsas ni nada parecido, ya que tenía muchas cosas guardadas. Todo listo. Jon regresó afuera con las dos mujeres y dijo, mientras se dirigían a otro punto de encuentro que Jon quería visitar, donde había un árbol sagrado y algunos conocidos. ¿Te vas?, murmuró Laffy, bloqueando el paso de Jon mientras este atravesaba la tribu. Sí, por ahora, le sonrió Jon al chico. Pero eso no significa que debas dejar de entrenar y practicar todo lo que te he enseñado, dijo Jon con una mirada severa, mientras el chico, aunque insatisfecho, asentía. Después de todo, ahora admiraba a Jon más que a nada, y en ese momento, su mayor deseo era ser como el Sangre de Dragón.
Siguiendo el camino, Jon se dirigió al área sagrada ocupada por Iliana, la bruja del bosque, quien lo había ayudado y albergaba a los niños del bosque. Entró y conversó brevemente sobre lo que haría y su eventual regreso. Bueno, parece que vas a buscar a tu animal. Buena suerte, hombre que puede controlar a esa criatura gigante, preveo que los dioses pronto me concederán una visión de ti sometiendo a los cuervos del muro y trayéndonos la salvación, montado en ese dragón. Iliana habló con respeto hacia Jon, quien asintió. No es que no recibiera algún consejo de ella sobre sus poderes de wargo mientras pasaba sus últimos días en el campamento, entrenando con Lazi y pasando tiempo con sus amantes. Al final, Jon se despidió, abandonó el lugar y se encontró con Tormund y algunos miembros de su tribu. ¿Así que vas al otro lado del muro? ¿Seguro que no quieres que te acompañe? Podemos demostrarles a esos sureños de qué pasta está hecho un hombre del norte. Dijo Tormund, acercándose para abrazar a Jon, quien aceptó el abrazo, pero negó con la cabeza. Tormund, me caes bien y te considero un amigo, pero eres demasiado ruidoso. Invernalia sabría que venimos en cuanto nos acerquemos al muro, bromeó Jon, mientras el hombre se echaba a reír. Así soy yo. Tienen que saber que voy, así que tiemblan ante mi presencia. Respondió Tormund, mientras Jon simplemente negaba con la cabeza, dejando atrás a su amigo. Más adelante, vio a la pelirroja esperándolo. Vuelve pronto. Te estaré esperando, Jon Nieve, dijo con una mirada intensa y obstinada, sin querer que Jon se fuera. Será mejor que no me sigas esta vez, esto es algo que tengo que hacer solo, dijo Jon, mientras ella se burlaba de su comentario. No te preocupes. Pronto estaremos en otra cueva disfrutando de un buen baño caliente, o quizás incluso en un castillo, quién sabe, seguro que te estás perdiendo algo así, dijo Jon, sonriéndole a la chica y hablando en un tono más reservado. No sabes nada, Jon Nieve, murmuró ella, mientras él sonreía antes de volverse hacia todos. Bueno, me voy. Solo intenta sobrevivir hasta que regrese, dijo, sonriendo amablemente a todos los presentes y saliendo del campamento, mientras la gente lo veía partir, desapareciendo en el bosque rumbo al sur. El dragón, al ver esto, rápidamente comenzó a levantarse, batiendo sus alas y avanzando hacia donde se dirigía Jon, dejando atrás el campamento del pueblo libre. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. Los días pasaban mientras las nieves más allá del muro, con el paisaje desolado de nieve, rocas y árboles dispersos en el horizonte, traían una sensación melancólica. Un joven, nada menos que el Dragonborn, estaba sentado en medio de un bosque con una fogata frente a él, con una mirada aburrida en su rostro, ya que su único pasatiempo era cocinar comida, como lo estaba haciendo usando telequinesis en un trozo de carne que había cortado de uno de sus cadáveres sobre las llamas. Si aún tuviera un libro, podría estar leyendo algo para pasar el rato, comentó Jon. No llevaba mucho tiempo despierto desde que se instaló allí, pues aún no había reanudado su viaje debido al hambre que sentía, y había preparado algunas cosas. Una brisa fría sopló a poca distancia de él mientras miraba hacia un lado, donde el dragón gigante yacía detrás de él, habiendo dormido con él en el campamento. ¿Qué pasa? ¿Quieres decir que tu presencia me quita el aburrimiento? Solo sabes dormir, dragón apestoso, bromeó Jon. Rhea no pareció muy contenta con el comentario y lo miró con insatisfacción. Pero a Jon no le importó mientras se acercaba el filete asado y comía su primera comida. Tras un instante de satisfacción, comenzó a salir del campamento. La dragona se levantó también automáticamente, levantando una pequeña nube de polvo y rozando los árboles con sus alas, pues era demasiado grande para ese lugar. Entonces vas a comer, solo ve a la costa y no llames la atención. Si algún hombre de negro te ve, tendremos problemas, comentó Jon, observando cómo ella simplemente lo miraba después de sus palabras, y luego se fue y desapareció entre los árboles, de su vista. Espero que al menos haga eso, murmuró Jon, pues no quería que el sur se enterara de un dragón volando cerca del muro. Aunque se dirigía hacia allí, quería que ella actuara con discreción, tanto que evitaría todas las ciudades para evitar que el dragón lo siguiera hasta Invernalia. Jon continuó su camino, acercándose a la muralla, aunque aún no la veía en el horizonte. Había pensado en que la dragona la llevara, pero ella no parecía cómoda con él montado en su lomo, y Jon tampoco había insistido. Continuó solo, sin encontrarse apenas con nadie después de pasar por las patrullas y centinelas del campamento de Manse, donde había más gente de todos los lados, ya que tenía que tener cuidado con las patrullas de la guardia de la noche que los buscaban.
Incluso vio a algunas personas libres en la zona, viéndolos desde lejos, pero no se acercó cuando pasó por los restos de los campamentos, tanto de las personas libres como de la guardia de la noche. Durante un rato, el único sonido fue el crujido de sus pasos a través de la capa de nieve bajo él, hasta que algo captó su atención. Al notar movimiento en el bosque, siguiéndolo con la vista, detectando vida, se encontró rodeado de lobos, pero no lobos comunes. Lobos wargos, una manada, dijo Jon con cierta admiración al verlos, aunque ellos parecían verlo como una presa. No le importó mucho mientras continuaba a través del bosque que aún no había terminado, incluso después de más de 5 horas, desde que había dejado su campamento anterior. El sonido de sus patas corriendo por la nieve a su alrededor se hacía cada vez más fuerte. ¿No van a aparecer? Jon arqueó una ceja, esperando ver a las criaturas frente a él. Y como si le concedieran su deseo, varios lobos empezaron a correr rápidamente entre los árboles donde estaba, apareciendo por todos lados. Inteligente, murmuró Jon al ver más de 14 lobos wargos rodeándolo en ese momento, en una variedad de colores. Rojo, negro, gris, siendo este último el más dominante. Estás aquí, así que quieres que sea tu comida, dijo Jon, sonriendo mientras miraba directamente al lobo gris, que parecía ser el líder, mirándolo con ferocidad. Jon encontró esto bastante divertido y una grata distracción de su aburrimiento actual. El lobo no entendió sus palabras, pero la sonrisa y la mirada confiada le hicieron dudar si realmente era una presa. Llevaban días sin comer, así que encontrar un objetivo solitario era una grata sorpresa, aunque fuera del tipo que solían evitar los humanos. Jon no esperó a que atacaran y rápidamente abrió la boca hacia el líder, mientras un sonido como un trueno resonaba mientras Jon usaba un tum. Horsathrul. El grito, llamado Desgarra Dragón, tiene como objetivo atar a los dragones y obligarlos a caer al suelo, pero Jon había aprendido algunas variantes de este tum, una de las cuales consistía en aprisionar a otros seres, más débiles que los dragones. El lobo gigante se encontró atado por cadenas espectrales, paralizado, y cayó al suelo, completamente inmovilizado mientras la energía pasaba a través de él, lanzada por aquel humano. Esto alertó rápidamente a todos los lobos que rodeaban a Jon, quienes cargaron contra él furiosos. A Jon no le importó y bajó la mirada antes de soltar otro tum. Fusroda. Al instante siguiente, el suelo explotó desde donde se encontraba, haciendo que todo saliera volando mientras los demás lobos gigantes solo podían emitir gritos lastimeros. Jon se quedó en medio de todo mientras el polvo comenzaba a asentarse, levantando al lobo atado con telequinesis. He decidido, voy a convertirte en mi familiar también, dijo Jon, mientras aspiraba a dominar a toda la manada de lobos subyugando a su alza. Su interés por los poderes de los wargos crecía. El lobo solo lo miró con miedo en sus ojos, mientras los demás, que habían sido arrojados lejos, comenzaron a regresar, encontrando a Jon con su líder en el pozo creado por el grito del Dragonborn. Son muy leales, comentó Jon, sin apartar la vista del lobo gigante, preparándose para iniciar la conexión. Pero en ese momento, algo apareció en el cielo, obligando a Jon a apartar la mirada del lobo y arquear una ceja al ver al dragón, ahora enfurecido. Roar. El dragón rugió con tanta fuerza que incluso los árboles lejanos comenzaron a temblar, desprendiendo la nieve acumulada en sus ramas. Los lobos sintieron esto y rápidamente comenzaron a huir de la criatura que se acercaba a ellos, sus instintos de supervivencia les advirtieron que estaban a punto de morir tan pronto como el dragón vio a Jon siendo rodeado. Será mejor que te vayas, murmuró Jon, liberando al lobo alfa. No tenía sentido retenerlo más tiempo, pues el dragón claramente pretendía matarlos a todos. Como un meteorito, el dragón aterrizó cerca del hoyo que Jon había creado, derribando árboles con su enorme cuerpo. A diferencia de la última vez, cuando se estrelló herido, la manada se dispersó en todas direcciones, y su líder se unió a ellos en la retirada. Roar. Rugió una vez más hacia los lobos que huían mientras solo Jon permanecía, notando la energía azul acumulándose alrededor del dragón. Oye, no puedes hacer eso, murmuró Jon, sabiendo que todos los lobos morirían en el siguiente momento. Mientras el dragón desataba sus llamas gélidas, una fuerza lo obligó a girar la cabeza hacia un lado, evitando el lugar por donde corrían los lobos. La ráfaga gélida atravesó el bosque de ese lado, bañándolo en una luz blanca, mientras todo se convertía en una capa de hielo con púas afiladas, congelando árboles, rocas y el mismo suelo, creando una escultura cristalina. El dragón se detuvo y rápidamente miró con ira a Jon, quien se quedó con la mano en alto después de usar la telequinesis para mover su enorme cabeza, impidiéndole matar a los lobos wargos. Roar. Le gruñó a Jon con furia.
Jon solo suspiró, imperturbable. Me alegra mucho que te preocupes por mí, pero no puedo dejar que los mates. Estaba manejando la situación yo solo, dijo con calma, mirando al dragón con respeto. El dragón todavía emitía un sonido de ira hacia él antes de girar su rostro y comenzar a alejarse, claramente no complacido. Lo siento por eso, dijo Jon con cierta sinceridad, antes de empezar a caminar, dejando atrás al dragón y avanzando, aunque ella mantuvo su mirada fija en él incluso desde la distancia. El alboroto de los lobos sin duda se había oído a lo lejos y llamó la atención de algunas personas. Un grupo comenzó a caminar hacia esa zona aproximadamente una hora después. Maldición. ¿De verdad deberíamos estar haciendo esto? Ya estábamos volviendo al muro. Se quejó un hombre vestido de negro, visiblemente descontento con la situación. ¿Has oído ese rugido? Seguro que es un monstruo del norte. Dijo otro hombre. ¿Podrían callarse? Oímos algo extraño por aquí, y ahora estamos aquí para investigar de una vez por todas, les dijo enojado el hombre que parecía ser su líder. Esto debería haberlo manejado el primer Ranger, pero ahora está viviendo en los cálidos pasillos de Invernalia, probablemente acostándose con alguna prostituta en Wintertown, se quejó alguien. Benjen Stark no es ese tipo de persona. Fue a informarle al rey sobre la situación de la patrulla, respondió el líder. Ya no importa, deberíamos haber venido. Ese rugido era de un monstruo, vamos a morir aquí. Will dijo que vio caminantes blancos, ¿y si vuelven? El hombre que expresaba su miedo seguía divagando, temblando, pero sin otra opción que seguir al grupo hacia el origen de los rugidos, que habían sonado como truenos en la distancia. Will abandonó la guardia después de que su grupo fuera asesinado por salvajes, simplemente inventó esa historia para huir al sur como desertor, dijo el líder, insatisfecho. Tranquilo, seguro que solo fue un trueno o algo así. Si tenemos que enfrentarnos a algún monstruo, recuerda que tenemos al famoso Corin media mano. Cualquier salvaje o lo que sea que nos encontremos saldrá corriendo con el rabo entre las piernas, jajaja, rió otro hombre, burlándose del miedo del patrullero. Cállate, dijo el propio Corin, el líder del grupo, claramente disgustado mientras continuaban hacia la fuente del ruido. Estaban en la fortaleza de Craster cuando oyeron el sonido, y Corin decidió investigar personalmente con el grupo. Al fin y al cabo, estaban patrullando y buscando salvajes, sobre todo porque se habían comportado de forma mucho más extraña en las últimas lunas, y querían saber si Craster tenía alguna información. No seas tan deprimente, Corin, ¿podemos? El hombre empezó a hablar de nuevo, pero lo interrumpieron. Silencio. Dijo Corin, girando la cabeza para escuchar con más atención. Alguien viene hacia nosotros, dijo, desenvainando inmediatamente su espada, y los demás, sorprendidos, hicieron lo mismo automáticamente, colocando sus armas frente a ellos. Pronto oyeron pasos entre los árboles, y un hombre emergió, caminando hacia ellos con cierta calma, vestido de salvaje, aunque sus ojos eran bastante inusuales y llamativos. Miren lo que tenemos aquí, la guardia de la noche otra vez, dijo Jon sonriendo, complacido de haber encontrado un grupo que pudiera proporcionarle parte de la información que necesitaba antes de dirigirse al sur. ¿Quién eres? Preguntó Corin, mirándolo con cautela, mientras el hombre parecía cómodo a pesar de estar solo frente a 6 miembros de la guardia de la noche. Jon no respondió, simplemente sonrió y mantuvo una expresión divertida. El grupo de los vigilantes de la noche y los Dragonborn se miraron fijamente durante unos segundos sin que ninguno de ellos pronunciara una sola palabra. La atmósfera entre ellos se volvió tensa, especialmente por parte del grupo del muro. Un salvaje, comentó uno de ellos agarrando su espada. El otro compañero presenció la tensión del ambiente mientras el salvaje permanecía allí, sonriéndoles, a pesar de ser más guapo que cualquier otro que hubieran visto. Pero allí llevaba ropa de salvaje, lo que lo convertía en uno de ellos. Maldita sea, ¿qué hacemos mirándolo fijamente? Es solo uno, acabemos con él de una vez, les dijo a los demás como si les hubiera dado la idea en la cabeza, dando un paso al frente. Espera. A Corin no le gustó esto. Había sobrevivido a muchas cosas, y aunque estaba frente a un solo hombre, su instinto le decía que huyera. Era extraño lo nervioso que estaba, como si se tratara de una emboscada salvaje, pero sus palabras llegaron demasiado tarde mientras los patrulleros avanzaban hacia Jon con las espadas desenvainadas para abatirlo. Jon permaneció en silencio, esperando que el hombre se acercara mientras levantaba nieve con sus pasos. «Muere, maldito salvaje», gritó el hombre. Movió su espada para apuñalar a Jon, quien esperó hasta el último segundo para esquivarlo, creando una apertura al costado del hombre.
Ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar cuando recibió un puñetazo directo en la cara, que lo derribó, con dientes y sangre esparcidos por los aires. El salvaje había lanzado un puñetazo que parecía haberle destrozado la mandíbula junto con los dientes, a juzgar por el crujido que resonó entre ellos. ¿Qué? Todos los vigilantes de la noche retrocedieron instintivamente al ver la escena, tragando saliva con dificultad. Bueno, parece que perdemos uno, qué fácil es derribarte, hagámoslo así, sin usar armas, ¿qué te parece? Dijo John con una sonrisa. No puede hablar en serio. Habló el más temeroso de los vigilantes, pero su tono delataba su creciente miedo. ¿Quién eres? Preguntó Corinne una vez más, pero John no se molestó en responder. Eso no importa. En fin, me encontré con una de sus patrullas hace un tiempo. Eran 8, los maté a todos, comentó John, dejando atónitos a todos los cuervos por un segundo. ¿Cómo podían olvidar la noticia del grupo liderado por Quell, que había desaparecido durante el tiempo que John mencionó? Parecía cruel, pero no le importaba. Después de todo, ese grupo de vigilantes de la noche era escoria. Entonces, los mataste, dijo Corinne en un tono oscuro. Bastardo. Alguien no pudo aguantar más y corrió directo hacia John. John esquivó su golpe, derribándolo al suelo con un puñetazo, y los demás cargaron inmediatamente después, incapaces de contenerse, impulsados por la venganza. John los vio, dominado por un sentimiento de venganza, incluso con un destello de miedo, mientras derribaba a 2 más usando solo sus manos. Se desató una pelea, y John parecía estar bailando entre ellos, encontrando sus movimientos lentos mientras pateaba a uno tan fuerte que el hombre rodó a metros de distancia, mientras golpeaba el brazo de otro, rompiéndolo con un golpe rápido. ¡Ah! Gritó el hombre, dejando caer su arma aterrorizado, mientras los restantes, solo el patrullero asustado y Corinne, se volvían más cautelosos. El hombre que había recibido la patada se levantó con dolor y comenzó a caminar de regreso para ayudar. Solo 3, y un gritón aquí, dijo John mientras el hombre a su lado se desplomaba, agarrándose el brazo suspendido, momento en el que John lo pateó en la cara, dejándolo inconsciente. Hoy me siento generoso. No he matado a ninguno de ustedes, comentó John, sin dejar de sonreír. Los vigilantes estaban cada vez más desconcertados. Corinne nunca se había encontrado con nadie así más allá del muro. Ningún salvaje podría luchar así. John estaba claramente entrenado y no usaba el estilo agresivo al que estaban acostumbrados. Además, su fuerza no debería ser humana, ni su velocidad de reacción, lo que hizo que Corinne se preguntara si se habrían topado con un monstruo. Deberíamos huir, murmuró el patrullero tembloroso junto a Corinne, con la espada temblando en su mano. Si no vienes, tendré que ir yo mismo, dijo John mientras avanzaba solo. Los 2 hombres retrocedieron, pero John ya estaba delante del más joven, asestándole un puñetazo en el estómago. No tan fuerte como los demás, pero suficiente para que el chico cayera hacia atrás con un gemido de dolor. Una espada intentó golpear a John por un costado, obligándolo a retroceder unos pasos para esquivar, mientras Corinne seguía atacando. John esquivó los golpes, pero este hombre era diferente a los demás. No creaba ninguna abertura. Corinne era muy experimentado, y cuando vio que su espada golpeaba a John, pareció que éste se había quedado inmóvil. Pero entonces el brazo de John se movió, y de repente, una espada común apareció en su mano, chocando contra la hoja de Corinne. Sus espadas chocaron una vez, 2 veces, y al tercer golpe, Corinne retrocedió, mirando a John con cierto temor. ¿De dónde salió esa espada? No podía creer que el extraño hubiera sacado una espada de la nada. Me obligaste a usar una espada, así que eres mucho mejor que los demás. Veamos de qué eres capaz, comentó John, sacando una espada común de su almacén. Era una de las espadas de la Guardia de la Noche, tomada de la patrulla que mató hacía más de una luna, y no había usado ninguna runa en ella. Corinne se preparó mientras John avanzaba, sintiendo la fuerza de sus golpes, uno tras otro, y Corinne solo pudo mantenerse a la defensiva, como si su oponente estuviera jugando con él. No eres un salvaje, ¿quién eres? Corinne reconocía bien cuando alguien tenía habilidad con la espada, y ese tipo de técnica nunca se aprendía más allá del muro. Bueno, ya no te importa mucho, pero responderás a mis preguntas, comentó John mientras cruzaba espadas con Corinne, obligándolo a apartarse y desarmándolo fácilmente antes de propinarle una patada en la pierna. El músculo de Corinne registró el impacto al instante, y se desplomó en el suelo, aturdido, mirando a John con miedo. Bueno, John empezó a hablar cuando sintió algo a su lado. Era el patrullero que había dejado a un lado, ahora con un arco y una flecha que le había arrebatado a un compañero caído. El patrullero le disparó una flecha a John mientras este luchaba contra Corinne.
Corinne solo vio al extraño ladearse, levantando la mano libre con la palma hacia adelante, mientras la flecha se detenía en el aire ante él. El hombre se quedó boquiabierto, conmocionado, y el dolor de su pierna se olvidó por un momento. Jon sujetó la flecha con telequinesis, mirando al tembloroso arquero que presenciaba algo imposible. La palma de Jon se movió como si empujara el aire, y tanto la flecha como el arquero salieron despedidos hacia atrás, estrellándose contra un árbol con un golpe sordo, rompiéndose varias costillas mientras el hombre caía inconsciente en la nieve. Se hizo el silencio. Corinne quedó paralizado, y el joven patrullero, también temblando, se arrastró hacia atrás. No era la nieve lo que le causaba el temblor. Jon miró a Corinne y levantó la mano hacia él. Corinne se vio elevado por una fuerza invisible, y Jon lo guió, suspendido, hasta que estuvo justo frente a él. ¿Puedes responder algunas de mis preguntas ahora? Jon lo miró, arqueando una ceja, mientras Corinne, atrapado y más aterrorizado que nunca, comprendió que encontrarse con esa criatura era lo peor que había vivido. Quiero saber toda la información del sur. ¿Quién es el rey? ¿Cómo está la casa Stark? Jon ya sabía estas cosas por haberlas oído del pueblo libre, pero quería oírlas de alguien que tuviera contacto directo con las noticias del sur. Corinne permaneció paralizado, en silencio, mirando a Jon con la misma mirada desafiante. No quería compartir esas cosas con este hechicero, aunque el miedo lo atenazaba. Jon reconoció la mirada, lo que le valió al patrullero un poco de respeto por parte del sangre de dragón. Vamos, no pido mucho. Es solo conocimiento común, algo que cualquier campesino debería saber, dijo Jon, pero Corinne permaneció en silencio. Está bien entonces, dijo Jon mientras lo lanzaba con fuerza al suelo, haciendo que Corinne lo golpeara con fuerza y rodara unos metros lejos, desarmado de donde Jon lo había arrojado. Chico, todavía no he matado a nadie. Y, sinceramente, no tengo ninguna razón para matarte, a diferencia de esos 8 que mencioné antes, esos hombres eran escoria, y no me importó matarlos de la forma tan horrible que lo hice. Jon habló mientras el chico de 16 años aún temblaba, mirándolo. Hechicero, fue lo único que el chico pudo responder, y Jon suspiró, comenzando a lanzar un hechizo tranquilizador. El chico ni siquiera vio al Spriggan aparecer detrás de él mientras Jon lanzaba un hechizo para calmarlo. Después de todo, Jon aún necesitaba hablar con uno de ellos. ¿HM? El chico sintió que su cuerpo recuperaba el control mientras seguía mirando a Jon, sin entender qué estaba pasando. Ya estás más tranquilo. ¿Puedes responder a mis preguntas? Preguntó Jon de nuevo. El chico pensó un momento, pero, por miedo a morir, asintió. ¿Quién es el rey de los 7 reinos? Preguntó Jon. Robert Baratheon, mi señor hechicero, murmuró el muchacho al final. ¿Su esposa sigue siendo Cersei Lannister? Preguntó Jon de nuevo. Sí, respondió el niño. ¿Cuántos hijos tiene para heredar el trono? 3, mi señor hechicero. Ya veo, tenía hermanos, ¿están vivos ambos? ¿Y cuántos hijos tienen? Stannis Baratheon tiene una hija, pero parece escama de grises, respondió el chico y continuó. Renly Baratheon no tiene hijos. Aún no se ha casado. Ahora, hablemos de los Stark, pareces saber mucho, Jon se sorprendió. Después de todo, aunque debería ser de dominio público, el chico que tenía delante tenía algunos detalles que Jon dudaba que muchos campesinos conocieran. Mi padre era escriba de un señor de las tierras de los ríos, sorprendió al heredero del señor violando a mi madre y lo golpeó brutalmente, dejándole marcas permanentes. Al final, mis padres fueron asesinados y a mí me enviaron al muro acusado de robo. Eso fue hace 4 años, pero aprendí a leer y escribir mientras ayudaba al maestre en el Castillo Negro, explicó. Ya veo. Es realmente cruel enviar a un niño de 12 años al muro después de que mataran a sus padres, con razón eres el más temeroso, sin duda tienes tus traumas, comentó Jon, mientras el niño bajaba la cabeza, avergonzado por las palabras de Jon. Por cierto, ¿puedes contarme algo sobre la casa Stark? Preguntó Jon, y el chico asintió, comenzando a compartir conocimientos comunes mientras Jon escuchaba atentamente. Parece que mi tío tuvo más hijos, lo veremos pronto, comentó Jon, recordando que cuando dejó Invernalia, Bran estaba a punto de nacer. Gracias, muchacho. Ahora puedes cuidar de tus compañeros, y si te sirve de consuelo, cuando encuentre al noble que mencionaste, me encargaré de ellos por ti, si dices la verdad, dijo Jon mientras salía del lugar. El muchacho solo pudo verlo partir, incapaz de hacer nada más. Ahora Jon no tenía nada más que hacer. Además de la información sobre los Stark, también intentó averiguar sobre los Targaryen, pero el chico no lo sabía. Jon quería saber más, pero se abstuvo de preguntar para dejar claro que se dirigía al muro.
Sin embargo, pronto se extenderían rumores de un hechicero en el norte buscando información sobre los Baratheon, los Stark y los Targaryen, y todos concluirían que podría estar dirigiéndose al sur. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.